Bienvenidos, bienvenidas y bienvenitres a este nuevo increíble show creado a tinta y a papel. Hoy día vamos a hablar de algo entretenido que a todo el mundo le gusta, por lo menos, y con todo el mundo me refiero a mí y al Cac. Que sería Scott Pilgrim contra el mundo versus The World. Creo que es contra los exes de su ¿no? Chica de los sueños, una tontera así, no sé. Es Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños. ¿Por qué no simplemente lo tradujeron como Scott Pilgrim contra el mundo? Es mucho más fácil con el mundo. Esas son preguntas que jamás tendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Bueno, va a ser entretenido, vamos a hablar... esto va a ser un mundo de spoilers, así que la gente que no lo ha visto, mil recomendado. Y también vamos a estar hablando no solo de la película, sino del cómic y cómo los dos se interconectan y en qué se diferencian. Hola a todos, yo soy Caco y este es mi burro. ¿A quién le dices burro? ¿Burro? Eres un cemental, mi Caco. Puedo relinchar. Y puedo contar. 1, 2, 5, 8. Hasta puedo empezar la intro. ¿Cómo has estado? He estado súper Caco, súper entretenido. Pude ver Scott Pilgrim, me pude ver el cómic que quería verlo hace rato, pero nunca tenía una excusa para leerlo. Así que lo aprecié un montón. Qué bacán. Sí. Y también estoy jugando el jueguito Scott Pilgrim. Así que ¿Es bueno? Entretenido, sí. Muy reminiscente. No, estoy pensando en la palabra en inglés. ¿Te recuerda a los juegos antiguos de arcade, ya. de luchita? ¿Pero está basado igual en el cómic, en la historia del cómic o una historia nueva? Sí. No, es más el cómic. No, sí, 100% el cómic a la película. Ah, qué bacán. Me gustaría jugarlo algún día. Ojalá. Se puede jugar de 4, así que podemos... Voy, me sumo. Oye, como ya mencionaste, el día de hoy tenemos un programa dedicado a Scott Pilgrim, película que cumplió 10 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Estamos viejos. Se estrenó el 27 de junio del 2010, pero este año, obviamente por temas de pandemia, el director lo está celebrando a lo grande, están reestrenando la película, están lanzando toda la banda sonora que grabaron con los actores que estuvieron involucrados en la película. Entonces, yo creo que fue un motivo bastante adecuado hablar de esta película y en realidad, ¿qué podemos decirle de ella? Además de que está protagonizada por Michael Cera como el protagonista, en este caso Scott, la Mary Elizabeth Winstead como la gran Ramona Flowers, Kieran Culkin como personalmente mi personaje favorito de la película, el mejor amigo de Scott, Wallace Wells. Y bueno, en fin, tenemos un montón de otros grandes actores como Brie Larson, Alison Peel, Elle Wong y Mark Webber. Fue dirigida por el gran Edgar Wright, conocido por su trabajo en Baby Driver, y que durante este año debería estrenar su nueva película llamada Last Night in Soho, donde contará con las actuaciones de la querida y llamada por muchas personas Anya Taylor-Joy. Y las empanadas. Las empanadas. Thomasin McKenzie, conocida por su papel en Jojo Rabbit, y Matt Smith, conocido por ser uno de los tantos Doctor Who. Tengo muchas ganas de esa película. Sí, es súper buena. Sí. Edgar Wright la lleva genial, quiero ver todas sus películas. Sí, de hecho, como antes ya de entrar de lleno al tema, como dato curioso, Edgar Wright estuvo a punto de dirigir Ant-Man de Marvel. De hecho, él estuvo involucrado en el proyecto muchos años y está acreditado también como guionista, ¿no? Sí, como guionista y no sé si productor. No, creo que es guionista solamente. Pero estaba buenísimo eso, ¿no? Como ver un Ant-Man hecho por el compadre. Porque sí, es uno de los pocos que en realidad está trabajando bien, o sea, de una forma interesante el mundo de la comedia dentro del cine. No, porque no solo es hablar, porque, bueno, chistes, remates, pueden ser chistosos y todo, pero al fin y al cabo se puede hacer hasta en un stand-up, ¿no? Claro. La gracia del cine es aprovechar el medio para aplicar la gracia. Y Edgar Wright lo hace increíble. Sí, es muy talentoso. A mí con Baby Driver ya me conquistó. Obviamente cachaba la trilogía que tiene con Simon Pegg, pero no la he visto todas, entonces no... son buenísimas. Aún me falta ver Hot Fuzz. Que una parece que es la mejor. Sí, a mí me encantaron todas, que sí. He visto
no me acuerdo, la tontería del fin del mundo, no sé cómo se llama bien el título. Sí, pues, así es Y como la en de el los fin del muertos. mundo. No me acuerdo de ninguno de los títulos, pero la he visto. Créanme, créanme. Créame. Oye, ahora tú como sabiondo, como conocedor de... Pregunta lo que sea. ¿Te gustó la película? ¿Te gusta el cómic? ¿Con cuál te quedas? Hay un gran debate durante todo este episodio. Dale. Yo como conocedor oficial, déjame decirte mi opinión al respecto. No, no, sí, me gustó un montón. Me ha gustado un montón la película y me gustó un montón el cómic. Que es interesante porque los dos son, a pesar de que tienen muchas cosas parecidas, que igual la película para mí es bastante fiel al cómic, excepto al final. A pesar de que son iguales, ¿no? Tienen mucha fieldad. ¿Cuál es la palabra? Similitud, no. La película ¿Te apega a su material se original? apega al material original, pero el material original aún así tiene muchas cosas como que se desarrollan más. O sea, tiene cosas aparte, más que la película. Ujú. Así que cuando estás leyendo el cómic, en realidad estás como absorbiendo un poco más del mundo entero, de los personajes y todo. Así que está bueno, no se siente repetitivo, lo que Ujú. es genial. Yo siento que en cuanto como al apartado visual que tiene la película, como efectos de videojuegos que uno va viendo, es increíble. Rompe mucho como que de repente estáis viendo la película de Scott al principio, lo veis saliendo con Knives, y desde el minuto 1 tú ya te das cuenta que Edgar Wright ocupa, y durante toda la película, ciertas como obviamente guiños al material original, ¿cachai? De repente cuando muestran la pieza que tiene con Wallace e indica qué es de Wallace y qué es de Scott, eh, eh, insisto un poco en esta como temática de videojuego que te mencioné, ¿cachai? Sí, mira, mucho del estilo que fue hecho en la película, totalmente yo creo que se le acredita al creador del Sí, cómic, O'Malley, algo así. eh, Eh, el creador del cómic, Brian sí. Lee O'Malley, ¿no? Brian Lee, no sé. Ah, Eh, Brian Lee O'Malley, sí. sí, porque cuando estaba viendo cómic vi que muchas de las cosas como súper creativas que se hacen en la película también aparecen en el cómic. Así Sí, po. que me pareció muy, muy entretenido eso, que era como un cómic muy bueno para Edgar Wright que lo pudiera ocupar. O sea, era perfecto. Así que Sí. menos mal que se juntaron los astros para que se lograra esa película con este director. Eh, es re interesante también que después de que se hizo el primer tomo del libro, como que inmediatamente se quiso hacer la película. Así que fue como, es raro porque se hizo como al mismo tiempo en el que se están haciendo los libros, una cosa así. Y al final creo que el guión estaba listo antes como del último tomo. Sí. Incluso el último tomo tomó un poco como de referencia a la película, que es el final, la parte final. Me pareció súper interesante eso. Muy raro que pase eso. Oye, mira, hablando de la película, después podemos ir antes de seguir hablando más del desarrollo de la película, el cómic, diferencia Ujú. y todo. ¿Qué te pareció como recuerdas la primera vez como que la viste? ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa situación? Creo que la primera vez que la vi fue como que pillé una parte en la tele y después cuando recién llegó a Netflix como a Chile, era una de las primeras películas que estaba, pues entonces ahí la vi y me encantó, la encontré muy entretenida. Obviamente no conocía en ese momento que era del cómic, conocía los dibujos del cómic, pero no lo asociaba que era lo mismo, ¿cachai? Como no era conocedor del material original. Pero no, me acuerdo que me divertí harto, me encantó en su momento el personaje de Ramona, los colores que tiene en el pelo, lo encuentro genial cuando se los va cambiando durante la película. Estas como partes técnicas y apoyo visual que tienen también me encantó. Como era chistoso estar viendo una película, pero al mismo tiempo sentirte como en un videojuego. Sí, increíble. Yo no me acuerdo exactamente dónde la vi, pero creo que la descargué en todo caso. Pero me encantó. Nunca había visto como la comedia tan aplicada de esa forma necesariamente en otras películas. Sí. Así que fue una experiencia como muy única para mí, así que en eso se me quedó demasiado. Y es muy chistosa para mí, cómo tiran todas las líneas, el momento, el timing que ocupan para el chiste, me parece súper genial, muchas cosas únicas que se disfrutan un montón, así que es una película que en realidad se la recomiendo a todo el mundo. O sea, es interesante, tan interesante de ver, es divertida y única, así que fue un placer verla. A mí me pasó que una vez que ya conocí un poco del cómic, me impresionó lo bien que están llevados o la caracterización de los actores con cada personaje. ¿Cachai? O sea, tanto los amigos de Scott
la, la Kim, que es la baterista de la banda, el Steven creo que se llama, y Ramona obviamente, y los otros personajes que están en la película fueron demasiado bien adaptados, como que no veo ahora a otros actores como esos personajes, ¿cachai? Lo veo súper difícil de adaptar. Sí, Las barbas, los peinados, no, demasiado como comic accurate se llama, es el término. sí. Y, y quizás mi pero es con Michael Cera, Será, Cera. será. Eh, no lo veo como Scott, pero eso ya es un tema personal. Igual el tipo es muy talentoso, ¿cachai? Pero Quizás no necesariamente tanto la apariencia, pero para mí la forma de actuación, el timbre, cómo actúa Scott, a mí me pareció genial. ya, eso. Es que en apariencia siento yo que Scott es como el que menos como que se parece, pero claro, la actuación sí te convence, ¿cachai? Sí, me encantó. Es muy buena elección del elenco. Sí. Y he visto como pequeñas cosas, como Edgar Wright hablando un poco de eso. Creo él tenía muy claro como la visión y los vio el que funcionaba y inmediatamente dijo como sí, esto funciona. Así que gran poder ahí del equipo El que casting. seleccionó hasta el casting y bueno, el mismo director también. Y lo otro que encontré yo un muy buen detalle que hace poco vi, no hace poco, lo vi hace tiempo, pero para grabar el capítulo lo volví a ver, que los actores tuvieron que aprender a tocar los instrumentos musicales, ¿cachai? O sea, el Michael Cera sí sabía tocar bajo, eh, pero por ejemplo el Mark Webber, que hace de Steven, no sabía tocar guitarra. Y la Alison Peel, que hace de Kim, no sabía tocar batería. Entonces tuvieron que aprender para hacer mejor el papel. Y esos son detalles que a mí me gustan de una película, como ese compromiso que tienen por aprender el instrumento o Sí, aprender lo que tienen que hacer. muy Ah, genial está eso, sí. excelente. Sí, sí, se la remandan porque ven en algo más más básico, algo más simple. Que simplemente quizás le digan, no, bueno, haz como que estás tocando, qué sé yo. Pero en Claro. realidad lo saben y toda la onda ahí no es como actuar, por la cosa directamente lo están haciendo y no. Y creo que se notan mucho esas cosas en una película, aunque uno puede pensar y decir medio que no. En realidad sí se notan Ujú. esas cosas, cuando en realidad la fluidez, la naturalidad de las acciones son re importantes. Así que es re bueno que ese compromiso. Me recuerda, creo que en La La Land también, ¿no? Creo que el Ryan Gosling estuvo como practicando piano. Bueno, millones de actores, millones de Sí, películas. Estos, los mejores actores siempre van a ser como guiar un paso más adelante. sí, pues van a comprometer de lleno con el guión. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pasemos a hablar un poco también, quiero un poco hablar también de esto, del cómic y la película. Sí. Bueno, ¿no? De que se diferencian todo. Y bueno, también ahí vamos hablando de qué nos pareció en este momento, ¿no? Hablemos de qué cosas nos gustan, porque la película es buena y me Sí. gusta y la requiero contar hoy. Eh, no, mira, algo interesante, ¿no? Del cómic. Bueno, dije que se expandía más el mundo, qué sé yo, ¿no? Mucho más. Ujú. La película es un poco mucho más directa. Y ahora, ¿eso te puede gustar o no? Para mí, desde mi perspectiva, creo que la película funciona. El hecho que la hayan hecho más corto, y más ¿Centrado? directo al grano, le funciona mejor a pesar de que el otro tenga más. Hay gente que le gusta como poder ver más el mundo y todo, pero lo que pasa en el cómic un poco es que se desvía un poco como la motivación, por así decir, del personaje, Ujú. se desvía todo para distintos lados. Por ejemplo, cuando en la película lo que pasa es, ¿no? Scott encuentra a Ramona, inmediatamente tiene que pelear contra los exes, Sí. ¿no? Y después tenemos esta otra parte B, historia B, por así decirlo, que tiene que ver con Sex Bob-omb, que tiene que ir, está como una especie de combatiendo como combate de bandas para poder firmar con el Gideon, que no Sí. saben quién es el momento Gideon, ¿no? Y ahí uno queda claro, ¿no? ¿Por qué están yendo de un lugar al otro siempre? Y siempre tienen que hacer, y cuando están tocando, porque tienen que estar haciendo esto para contraer el contrato, y queda como bien claro, y la motivación siempre es clara y no confunde, ¿no? Siempre Mm. como el grano, y eso funciona, creo que eso ayuda un montón. A veces el cómic lo que hace es que se van por otros lados, como que a veces agrandan mucho, que a veces es muy bueno, porque hay algunos personajes como la Kim, que se desarrolla mucho más en el cómic, que ojalá ahora está un poco más en la película, que igual es difícil. Eh, pero en general, como que el cómic bueno, como dije, ¿no? Se deriva, se va para otros lados y se pierde como ese efecto de el grano directo que tiene la película. Así Mm. que me pareció re interesante esa cosa. Es que igual la película es súper larga, o sea, dura 2 horas, un poquito más de 2 horas. Bueno, eso es como lo Eh, estándar en todo caso, ¿no? no, sí, pero me refiero que estaba hablando de una película
adaptado un cómic de una novela gráfica, ¿cachai? Que normalmente siempre, o, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la película dura un poquito más de 2 horas, que claro, es el promedio estándar de una película normal, pero igual siento yo que, claro, como tú dijiste, deja de lado ciertas historias para ir al grano. Como tú dijiste, no cuenta detalles de la historia de Kim, de la baterista, como que se centra mucho más en la historia principal, que es la de Scott con Ramona. Y la banda pasa un poquito a segundo plano en la película. Sí, eso es cierto. Pero a pesar de que pasa a segundo plano, igual así como que la motivación de la banda y toda esa historia para mí queda mucho más, es mucho más efectiva en la película. Porque Ujú. siempre entiendo la motivación y todo. eh, Como que nunca se pierde el momentum, por así decirlo. Hay como una fuerza narrativa que en la película nunca se va perdiendo, siempre va aumentando. El ejemplo, ¿no? Si vamos más al cómic. En algunas peleas. Scott cuando tiene que pelear contra el Capitán América. Era interesante, es chistoso igual, es muy distinto como ocurre en los dos. En la película es mucho más, es una pelea. Lo que pasa en el cómic es que Scott va a enfrentarlo directamente, no se lo encuentra de la nada. Él sabe ya, que pasa harto en el cómic, ¿no? Él sabe contra quién va a tener que pelear después, no como en la película, como que lo descubre en el momento y Sí, es como una onda más sorpresa, ¿no? Que para mí me gusta mucho más, que es más impreparado, en ese y momento que tiene que descubrir qué hacer. siempre queda descolocado Scott. Exacto, el otro es como que ya tiene una preparación, como que empiezan a hacer otras cosas, qué sé yo. Bueno, la cosa es que ahora va a enfrentar al Capitán América. eh, pero como que se toman un tiempo, como que el Capitán América hace lo mismo que en la película, como que le pega inmediatamente sin avisar, pero después inmediatamente empiezan a hablar en el cómic, como están comiendo unas zanahorias pequeñas y empiezan a hablar y el Capitán América le dice, oye, ¿sabes qué? Dame plata y le digo al Gideon que me ganaste, ¿no? Ahí y el Scott le dice que es un tipo vendido y eso le enoja al Capitán América. Pero en vez de pelear directamente, ahí Scott inmediatamente le dice, oye, tírate por allá y a ver si eres tan genial. Claro, Y ahí inmediatamente muere, ¿no? La película es distinta. Empieza la pelea y ahí Scott muestra sus habilidades. Aparece esta cosa de los extras. de los dobles de acción. Sí, y ahí tiene que ganarle. Pero aún así el otro es mucho más potente, es mucho más poderoso. Y Scott logra usar su imaginación, que es algo que la película hace muy bien, ¿no? Que es Scott, a pesar de que quizás no es tan poderoso contra sus enemigos, tiene una forma de ganarles intelectualmente, quizás. O tiene una buena forma de improvisar. Que ahí es cuando le muestra cómo le gana al actor. Ujú. Muy, muy entretenido. Funcionó mucho más eso para mí en la película porque es como siempre aumentando hasta que logra tirarlo al suelo. El otro es como medio anticlimático incluso, Claro. esa lucha que tiene. Que no soy fan de eso. A mí me gusta que, por ejemplo, en cuanto llega el primer ex de Ramona, que es el Patel, creo que es, Sí, Matthew Patel. ¿sí? Scott ya sabe pelear, como que está inserto en un mundo donde como estos ex que tienen como, no sé si llamarle poderes, pero habilidades quizás. Y Scott también tiene las suyas y eso a mí me gusta. Ya sea, por ejemplo, cuando pelea con el bajista de la banda, cuando pelea con el Chris Evans en la película El Capitán América, con los dobles, y me gusta eso, ¿cachai? Porque rompe con lo cotidiano, porque normalmente si fuera una pelea así combo a combo, todos le ganan a Scott, ¿cachai? Físicamente hablando. Pero acá Scott tiene lo suyo, es ingenioso, como tú dijiste, eh, y se atreve a ir a enfrentar a estos ex que tiene Ramona. Claro. Es como demostrar como qué le diferencia a él, Scott, Ujú. del resto de los ex, ¿no? Que Claro. no. eh, ¿No? Ahora es interesante que en el cómic Ujú. igual se desarrolla un poco de que en realidad es como bien conocido de que Scott Pilgrim es bueno peleando también. Incluso como que se explica, ¿no? Está en la mitad de la pelea con Matthew Patel y la Kim dice, bueno, no entiendo por qué directamente va a pelear contra Scott si todos saben que él es el mejor peleando en toda la ciudad, una cosa así. Ah, ya, en el cómic pasa eso. Sí, pues, dicen esas cosas. Algo que no Ah, se, qué que bacán. no se explica en la película bien. Solo sabemos que sabe pelear, pero inmediatamente no sabemos como esta información de, bueno, ¿por qué empezó a pelear de la nada y por qué es tan bueno peleando? Como que en el cómic te lo explica un poco mejor eso, quizás. Ah, qué Que, buena. sí. A mí no me afectó todo el rato la película, pero igual es un poco como un salto como muy grande, ¿no? Que el Sí, espectador tiene como que simplemente aceptarlo. El hecho, bueno, claro. sabe pelear, dale.
Es que por eso siento yo que a mí me funciona la película porque sé que estoy inserto como en un mundo. ¿De videojuegos? eh, ¿Cómo? ¿De videojuegos? Claro, de videojuego. Entonces por eso sé que cada uno tiene sus habilidades. Como cuando tú, no sé, jugáis Mortal Kombat y eliges a Sub-Zero o eliges al personaje que te gusta por sus habilidades, ¿cachai? Entonces, Y nadie siento le que gana eso. a Sub-Zero, cabe destacar. ¿Cómo? Nadie le gana a Sub-Zero. El que te diga que le gana es una mentira. No, el único que yo sé que le puedo ganar es Riz. No es cierto, nadie le gana a Sub-Zero. Nadie cree que acabé el último nivel de Mortal Kombat. Porque eso es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. Eh, pero me gusta eso, me gusta cómo lo trató la película, que lo da por hecho, ¿cachai? Como que sabe que el espectador está viendo algo, una ficción, Dale, ¿cachai? sí, 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 sí. Sí, la película se viene eso. Hace bien, hace bien eso. Sí, y Sí. hay cosas que se desarrollan en el cómic que bien se pueden, no necesariamente, pero, pero creo que el cómic también aprovecha como cosas, como esas cosas a sabiendas, que después como que la aprovecha para trabajarlas un poco más dentro del mismo cómic y en otra historia que no está en la película. Ya Ujú. que la película no trabaja necesariamente con eso, no necesita hablar tanta información y trata se entiende a sí misma y se aplica. Claro. Interesante, me gusta también que cómo la película arregla algunos diálogos, como que los va cambiando, como otras personas lo dicen. No sé, en un momento, qué sé yo, Scott dice algo, en la Ujú. película puede ser que se lo cambiaron a Ramona. Por ejemplo, en la pelea contra su ex, la rubia. Ah, ya, perfecto. Eh, ¿Viste cuando es Ramona, Ramona le dice que toque la parte de atrás de la pierna para como acabar con ella, ¿no? Sí. En el cómic, en realidad, lo que pasa ahí es que esa era ocurre cuando es Ramona que está peleando contra Envy, ¿no? Ah, el Y personaje de Brie Scott, Larson. sí, y Ya. Scott es el que, como que Envy la iba a golpear, una cosa así, y Scott logra como hacerlo de la entrepierna, y ahí le dice le explica la ¿A Ramona? entrepierna, la atrás de la rodilla. Y ahí le dice, y ahí le dice, después le explica a Scott, ¿no? Que esa era su debilidad cuando ellos salían. Y ahí lo que hizo la película fue como, no, cambiémoslo en este momento, funciona más porque más encima como quitaron toda esa pelea como que tuvo con Envy, Ujú. no existe inmediatamente entre ellos dos y lo aplicaron de una forma interesante y como más al grano, Claro. que me pareció genial. A Lo mí. hacen eso con varias cosas también, Ujú. que por eso la película eh, por eso es buena, como que sabe cómo aplicar lo que tenía anteriormente, toda esta cosa y aplicarla a su modo y más claro. Claro. Eh, Me pasa que a mí me gusta el personaje de Envy, o sea, no es que me guste, pero el final, el cierre que le dan en la película al personaje de Envy me gusta mucho. No sé si es igual en los cómics, cuando Scott se despide y le dice por su nombre real, pues no por su apodo de Rockstar, ¿cachai? Y como que ella queda pensando, como que me gusta ese momento. Sí, es muy genial. A mí también me encanta. Y es distinto en el cómic. Y francamente a mí me gusta más en la película, porque es mucho más claro. En el cómic, como que eso necesariamente nunca pasa, pero la cosa es que Envy sigue apareciendo durante el resto de la historia. No, Ah, no todo el rato, pero ahí tienes un momento. es Así más que recurrente. sí. Pero es como, desde mi punto de vista, encuentro que eso se alargó mucho. Primero, toda esa situación con la pelea contra, no sé qué número era este, ¿no? Bueno, el vegano. Es interesante porque, Todd es el vegano, ¿verdad? Todd. sí, Todd, tienes razón. Em, lo que pasa en esa pelea es como que, de nuevo, ¿no? Cuando está diciendo esto de como que la película logra siempre aumentar como la tensión y todo y no se diversifica. Ujú, En el cómic, como que esa pelea, ocurre lo del estudio y todo, lo escuchan cantar, van al backstage, ujú. ¿no? Y ahí ocurre el principio de la pelea, pero ahí el cómic lo que pasa es como que se detienen y van a comenzar como otro día. En la Ah, película sigue la pelea hasta que Scott le gana. perfecto. Y eso me pareció muy raro porque, o sea, no raro, me pareció de que la película fue mucho mejor, mucho mejor hecho. No entiendo por qué pararías ese momento donde está la pelea, está re interesante, el lugar es interesante y lo pararías a otro momento. Y, y es raro, y más encima también el final es re chistoso porque cuando están en la pelea cuando le gana Scott, ¿no? Ahí podemos ver cómo Scott usa su inteligencia
para hacer que se tome un café con leche Sí. para que venga la policía vegana. En el cómic, lo que hace Scott es que en un momento dice, ojalá que hubiera un ex máquina aquí para que me pudiera salvar el día, una tontería así. Y ahí ¿Ya? aparecen ellos y ahí después Scott le da un cabezazo porque ellos le quitan los poderes. Ah, Que, buenísimo. sí, bueno, de nuevo, ¿no? Eso es la magia de a veces de poder ver como lo que ya estuvo y cómo mejorarlo, que es algo que también hablamos en Invencible, ¿no? Claro, De esta oportunidad de ver lo que está y bueno, cómo lo podemos trabajar de una forma quizá más efectiva. claro, también tratando de desmarcarse un poco, o sea, apegado, pero al mismo tiempo desmarcarse el material original para hacerlo de una manera más inteligente a la hora de verlo en pantalla. Claro. Yo tengo entendido que en esa escena, ¿te acuerdas que Todd es el que le pega a Knives y le saca como la mitad de pelo que tiene teñida? Sí, A mí me contaron que en los cómics es la baterista de... sí, sí. La Envy mira a a la baterista y la baterista tiene un brazo robótico y le pega a la Knives y le quita el color del pelo. Ah, qué loco. Sí, todas esas cosas pequeñas varían mucho. Por eso es interesante el cómic también, para poder apreciar cómo hubiera sido si tal y tal cosa. Aunque Oye, creo que la película también hizo mejor eso, porque es más, el pueblo es más antagónico al Todd sí, pues eso mismo. cuando hace esas cosas. Eh, queda peor Todd, claro, tenéis razón. Te hace odiar más al personaje, ¿cachai? Porque Knives lo único que hacía era Sí. como admirarlos demasiado. Te tenía una pregunta de ¿cómo se llama el personaje de Envy en realidad? Natalie, creo, no te podría decir bien. Ah, ya, ya, ya. No, es que, insisto, el cierre que le dan a la historia de ella queda muy bien en la película. Sí, Como, no se queda con una mirada como de, oh, parece que estoy haciendo las cosas mal, no sé, como que la mirada de Brie Larson dice mucho. sí, 100%. Sí, y es porque es como la nombra, ¿no? Porque el nombre en el cómic lo usan muchas veces, como antes de, como que se van hablando varias veces, como que en la película se usa solo una vez porque Ramona le pregunta a Scott, ¿no? Como quién era su ex en un momento y él dice Envy. Pero después como que ese nombre no se ocupa hasta el final donde Scott la nombra a ella así. Claro. Y ahí es como, le recuerda un poco como al pasado, ¿no? Un pasado donde no tenía todo esto, exageración de este mundo muy de plata, de fama, que eso te muestra, ¿no? Que al final esta tipa en realidad está un poco exhausta también Mm, cuando Scott usa eso. Así que es una buena forma de haberlo resuelto. sí. Y entretenido. Oye, qué otra cosita diferente tiene el cómic a la película? Eh, bueno, sí, está, el tiempo ocurre muy distinto. Ujú. En la película ocurre quizás como en semanas, una semana, Bueno, 12, no sé. claro. Y el cómic ocurre en el transcurso de un año. Así que ahí Ah, puedes mucho ver, más, po. por eso uno puede ver cómo van desarrollándose estos personajes, cómo se desarrollarían si estuviera pasando más tiempo. Claro. Varios de los personajes en el cómic se desarrollan mucho más, por lo menos, como se puede ver como una transformación mucho más clara. Knives pasa de esta, ¿no? De esta chica como media incluso psicópata en cierto momento, hasta ya que se vuelve un adulto como ya bastante clara de su vida, de ya no, como logra como sacarse un poco Scott de la cabeza, sacárselo de la Ujú. cabeza, de seguir adelante. También el Steels, también pasa de... Tiene toda su trayectoria, termina incluso descubriendo que en el cómic que termina así, que era homosexual, que aparece como Ah, al final. la Algo dura. inesperado. Sí. Sí, en Y realidad muy inesperado. la banda se separa incluso. Ah, no se Muy quedan interesante. con el joven Neil. No. A mí me gustó más eso de la película en todo caso. Siento que Sí. funciona mal. Perdón, siento que funciona mejor. Eh, así que eso es genial en todo caso. Mm, Como, a pesar, es interesante, ¿no? Que pasa en sí. alto tiempo porque podemos apreciar esto. Pero a ver, a mí, por ejemplo, otra cosa que yo destaco mucho de la película son los momentos musicales que tienen. Cuando, por ejemplo, parte la película y Scott toca con la banda y hay como una toma con la cámara, que la cámara se va alejando, y tú vas viendo acá como la espalda y la parte trasera de la cabeza de Knives y del joven Neil, y tú vas viendo que la banda está súper lejos tocando la canción mientras salen los títulos iniciales, y después, ¡pum!
todo como que se ordena de nuevo y, y ves toda la normalidad. Pero siento que, no sé, pues cuando se presenta la banda de la Brie Larson y toca la canción esta Black Sheep, que se llama la original, también siento que queda muy bien. No sé, que ¿te gustan a ti esos momentos de la banda Sí, sonora? sí, obvio, porque el mundo de la música es súper importante dentro de la historia. Y creo que el poder eso de la película es que cuando en realidad estás escuchando de la música y cómo te crea, en realidad te crea algo muy distinto. Creo que eso Sí, es mucho más poderoso dentro de la película que en el cómic. En el cómic simplemente lo escuchas cantar en la primera canción, que es distinta a la que se ocupa en la película. ¿Mm? eh, le ponen las notas para que alguien si quiere tocarla la toca, pero nada más que eso. La película, que es otro medio, ¿no? Que te permite el sonido, te aumenta demasiado. Para alegrar esa onda como punk rock, no sé cómo Sí. describir el género. Eh, Re poderoso y bien hecho y interesante como se ocupa. Uno lo disfruté mucho en la película, en realidad. Hay un momento que a mí me da mucha risa en la película, que es cuando van a buscar al, al Lucas, es el Capitán América, ¿no? ¿Lucas se llama? No me acuerdo. Bueno, van a buscar al personaje de Chris Evans y dicen, ¿por qué están grabando una película en Canadá? ¿Quién grabaría una película en Canadá? Y me da mucha risa porque la película es grabada en Canadá, entonces no sé Ah, si es como un chiste que encuentro que está muy, muy, muy bien planteado en la película. sí, 100%. No me acuerdo si eso está en el cómic, pero hay muchos chistes que también se agregan adentro de la película que funcionan re bien. Sí. Así que ahí se demuestra como el poder también de Edgar Wright y de los O creadores sea, en el de la mismo película. personaje que hace el hermano de Macaulay Culkin, po, en Wallace. Yo siento, para mí es el mejor personaje de la película porque, o sea, obviamente es el alivio cómico, es un poco, eh, no quiero decir pesado, pero es como, es, ¿Sarcástico? sí, eso era la palabra, muchas gracias. Es muy sarcástico y me encanta cómo lo hizo el actor en este caso. Me mata de la risa todos sus momentos, cuando molesta al Scott, cuando, no sé, en un momento él llega curado a la casa y, y el Scott le está contando que está saliendo con una niña de 17 años y él todo curado, tú no te das cuenta, le mandó un WhatsApp, o sea, un mensaje de texto a la hermana de Scott. Y instantáneamente la hermana la llama, ¿estás saliendo con una niña Con de niña. 17 años? Sí, es muy buena esa tontera. Muy buen personaje. Sí. Increíble. Eh, un un plus gigante dentro de la historia en general del mundo de Scott Pilgrim. Eh, los personajes, en general, los personajes siempre son muy especiales y muy característicos. Me Ujú. gusta también mucho lo que hace Aubrey Plaza, Ah, sí. que prefiero en la película en todo caso. Ujú. Pero entretenía ese personaje como enojona, furiosa, que está saliendo con el guitarrista y como que están peleados por algunos se habían separado después fue él. Y que, y, Y aparece en distintos lados dentro de la película, es siempre interesante y divertida verlo. y que le censura Lo insulto. lo insulta y dice, ¿cómo haces eso? Eh, Sí. eh, Ese personaje de la Aubrey Plaza también me da mucha risa en los momentos que le dicen como, ¿cuántos trabajos tienes? Porque trabaja en la cafetería, trabaja en la disquería, si no me equivoco. Después está en la fiesta donde conoce a Ramona. Me encanta ese detalle. Sí, la película tiene eso que es muy especial también, ¿no? Mm. Increíble. Así que bien por la película. Lo otro que a mí me llamaba la atención es que, eh, no sé, pues, yo te hablaba al principio de que a mí me costaba ver a Michael Cera como Scott, ¿cachai? Y no sé qué es, no sé si es porque quizás de apariencia física no me da en comparación a los demás, ¿cachai? Que siento que están demasiado calco al cómic y Scott no tanto, físicamente hablando. Eh, y después busqué y la mayoría de los actores, cuando grabaron la película, tenían la edad de los personajes de los cómics. Y quedé impresionado porque normalmente cuando uno ve una película de adolescentes actualmente o de que va como entre los 18, los 20 años más o menos, siempre eligen a gente muy adulta para esos papeles, ¿cachai? Es como el meme de la adaptación de Netflix Ah, sí, con los adolescentes. sí. Entonces me estuve pensando mucho en que
insisto en el gran manejo que tuvieron con el casting de tener a estos cabros tan jóvenes, ¿cachai? Que de verdad representan a los personajes en edad. Que yo creo que eso es súper importante. Porque no es lo mismo tener a un tipo de 30 años haciéndote el papel, ¿cachai? Sí, Siento que arruina un poco lo que tú ves. sí, te saca de la verosimilitud de la historia. Sí, eso mismo. Totalmente. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Parte favorita? ¿Qué es lo que te gusta de la película? ¿Cuáles son tus Ya, partes uno, bueno, favoritas? ya te dije, el uso de ¿La música? ¿Las partes la musicales? música, el uso de cosas de videojuegos y que salen de la pantalla, ¿cachai? Como cuando Scott vence a uno de los ex y dice como ganaste 3000 puntos y ¡pum! Caen moneditas. Eh, me gusta, en realidad todas las peleas las encuentro súper entretenidas, ¿cachai? Me da risa cómo se resuelve el conflicto final, por lo menos en la película, cuando Scott conoce a su versión como malvada y se terminan haciendo amigos. O no sé si es la versión malvada, pero es como... Sí, la eh, versión es como su parte malvada, supuestamente. claro. Y después como que, por lo menos en la película, no desconozco en el cómic, pero por eso estás tú, como Eh, conocedor. Eh, que termina así como, uy, deberíamos juntarnos a tomar un café. Uy, sí, sería muy entretenido. Y se despiden como de la mano. Encuentro genial. Y siento que esta película, cada vez que la veo, me gusta más, ¿cachai? Es de esas películas para mí. mm, sí, es como un buen vino. Sí. ¿Y a ti cuáles son tus partes favoritas? Eh, bueno, obviamente la música. Me gusta también. Creo que la intro me parece muy genial. Una Sí, buena forma de comenzar la película. sí. Así que, un plus ahí. Eh, no sé si parte favorita específica. Solo cuando siempre ves la película, me imagino cada vez cuando hacen estos cortes que cuando es de noche y después de cuando están Scott y Wallace durmiendo, despierta desde día y solo está el Wallace durmiendo. Scott ya no está. Estos cortes, cuando están, no sé, cuando Scott está hablando con la Auriplaza y Auriplaza le dice no te metas con la Ramona y se vuelve todo negro y se pone como esta música. Todos esos pequeños momentos para mí cuando vi esa película, nunca he visto en realidad como apreciado como algo así dentro quizás del cine. Bueno, obviamente hay películas que hacen eso a su forma y todo, pero creo que aquí en la película ya que lo aplicaron tan bien, para mí, cada vez que pienso en una película pienso en esas pequeñas cosas, Mm, esos cortes, esos punchlines, esas partes graciosas que usan, el timing. Y, y lo amo todas esas cosas cuando ocurren. Creo que esa le da como su toque originalidad, no sé, y único, ujú. que hace que... ahora, si tuviera que elegir como escena, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? A ver. Espérate, voy a hacer un corte aquí para dar a mi cerebro algo. Mm, Bueno, obviamente la pelea contra los hermanos japoneses, ¿no? Los Ah, gemelos sí. japoneses. Genial esa tontería. Me gusta mucho la canción, que era la que también que se ocupó al principio. Eh, y todo el efecto, era entretenido ver ese efecto, como esa pelea de música. La canción es buenísima. Y que más encima incluye a la banda de Scott, que no es Scott solo, ¿cachai? Claro, sí, sí, sí. Es genial eso. Ahí como puedes ver como la unión que tienen ellos. Sí. Me parece buenísimo. Ah, yo encuentro una genialidad, como tú decías, de estos cortes que de repente hace como de día, de noche, o de cuando, no sé, pues están durmiendo en la cama y despiertan los dos y se va sumando más gente al lado. Hay una escena que cada vez que yo la veo me da mucha risa, que es cuando Knives va a ver a Scott Ah, sí, sí. y Scott le dice a Wallace, dile que no estoy, dile que salí. Y Wallace abre la puerta y le dice como, no está Scott, y se ve Scott salir por la ventana. Ese todo, puro poder de Edgar Wright ahí. Sí, Eso sí es una totalmente. de mis escenas que amo esa escena. Muy graciosa, muy bien hecha y ahí puedes ver cómo aprovechas el mundo del cine, yo creo. La Sí, salida de él es como una tontera. Podría haber salido de cualquier forma, pero eligió hacerlo chistoso. Así es que eso que, mismo, el sí. tipo es muy, muy talentoso. Me pasó, por ejemplo, en Baby Driver, también, po, como paréntesis al capítulo, ¿cachai? El tema de la música, el tema de todas las escenas de persecución están muy bien logradas y claro, es como distintivo de este tipo, ¿cachai? Como director. Sí, y hay que agradecer eso porque
porque no todas las películas buscan arriesgarse un poco en eso, porque es difícil hacer esas cosas. Requiere en realidad de gente talentosa. Así que no, por eso no todos lo hacen. Es más complicado, requiere más tiempo de pensar, más creatividad. Y hay simplemente gente que prefiere hacerlo a lo seguro y te tira como estas cosas rápidas. Bueno, hagamos todo rápido, que al final termina perjudicando las películas, sobre todo en comedia o películas en general en realidad. Así que qué bueno que esté gente como Edgar Wright, toda esta gente creativa que trabaja con él, que nos permita poder apreciar esas cosas. Sí. Hay otra cosa que me pasa que siento que yo sigo mucho a un youtuber que es muy fanático de esta película y que él se fue a intercambio a Canadá, a Toronto, para conocer también los lugares donde se grabó. Entonces, Ah, siento yo que también el uso de Canadá como ciudad, Toronto en este caso, es súper importante, ¿cachai? O sea, el frío que hace, lo notáis, ¿cachai? De repente los puntos característicos que tiene la ciudad, me da mucha risa porque, de nuevo, en la escena de la, con donde enfrentan al Capitán América, eh, hay un momento en que tienen como una pantalla gigante donde tienen como, creo que edificios de Nueva York. Te invento, se ve como el Empire State, se ve como una toma aérea, ¿cachai? Y Scott, no sé si Scott, el Capitán América, sale volando por ahí, se rompe y automáticamente se ve como el edificio, uno de los edificios como más importantes que tiene Toronto, que es como una aguja. oh, no me acuerdo de eso. Pero, o sea, no me acuerdo si era así la escena, pero lo tengo en mi mente así. Y me parece muy, muy curioso ese que se ve como Nueva York, ¡pah! Se rompe y se ve Toronto, así como Ah, es cuando lo tira como por una lona, ¿no? Sí, por la lona, exacto, exacto. Ah, dale, dale. Sí, interesante eso. Oye, y con respecto al final, porque claro, al principio contamos eh, que el cómic y la película al final estuvieron haciéndose casi al mismo tiempo, al querer adaptarlo tan rápido. ¿Y qué diferencia hay con el cómic en cuanto al final? Eso yo creo que es interesante de hablar. Ah, dale, dale. Bueno, primero tenemos que pensar en, ¿no? Que una cosa importante, que es que el cómic es más largo y tiene como varias cosas que no se aplican en la película. Por ejemplo, el subespacio, que se habla un poco de la película, es donde Ramona viaja a través de la mente de Scott para ahorrarse tiempo. Eh, dentro del cómic es algo algo que se ocupa dentro de la historia, que es re importante. Que ¿Ya? los personajes escapan por ahí, que el Gideon está usando eso también, aparte de la Ramona, y que está afectando como la memoria de Scott en un momento. Ujú. Eh, bueno, y si todo eso lo aplicamos, digamos que la historia, eventualmente la historia sí o sí va a ser distinta en ese sentido porque se aplican esas cosas. Y la película no. Ahora, yo creo que en el cómic es un poco como enredado eso. Como que, por lo menos cuando lo estuve leyendo y todo, me pareció un poco como complicado cómo se aplican estas cosas. Cuando la película lo hizo mucho más, quitando eso, era como más fácil de entender, más claro todo de una. Ujú. Ahora, siento que en la película el final es como un poco más abajo que el cómic, diría yo. Es porque, como te había dicho, que los personajes se desarrollaron un poco más dentro del cómic. Ujú. Cuando estás terminando puedes ver como ese cambio total con personajes importantes, creo. Sobre todo de la Knives, Ujú. que en la película como que simplemente siempre estuvo como enamorada de Scott, toda esta onda, y al final como que cuando Scott admite que había roto con ellos, que algo que más encima es mucho más atrás de los cómics. Ujú. eh, Como que recién hay Knives, como que pasa de alguien no sé, como comprende que el tipo fue malo con ella y que le cambia un poco la vista a la relación. Claro. No es tan grande, no un cambio tan grande. Dentro del cómic la tipa ya pasó por eso. Como hay un trabajo, un personaje mucho más maduro, mucho más real, se siente. Que encuentro que es mucho mejor como en historia. Eh, También en la película agregan esto de Nega Scott. Es chistoso verlo salir y todo. Pero es muy innecesario ponerlo ahí porque no. Ya terminó la pelea, ya terminó el clímax de todo y después estamos bajando. ¿Por qué vamos a crear esta como una supuesta otra pelea
que igual termina siendo un chiste. Quizás no era necesario. Dentro del cómic se ocupa como... también está el Nega Scott, pero se ocupa, es como un instrumento que se ocupa para que Scott logre tener esta... se había perdido, como que Ramona ya se había ido de él, y estaba como todo acabado, y al final termina como en esta lucha con Nega Scott, que le permite como poder entender que en realidad la ama y todo, y que debería ir por ella y pelear contra el Gideon, y funciona mejor la historia, porque al final logra entender, aceptar su parte mala, para poder lograr su objetivo. Claro. Como que esto ocurre al final en la película. Como que después de haberlo hecho todo, como que ya aceptó todo, va a aparecer el final innecesario porque ya el personaje ya había cambiado. Así que no, simplemente lo vemos, efectivamente cambió. Es chistoso, pero si se hubiera aplicado antes, creo que se hubiera aplicado mejor. Así que en ese sentido creo que por eso te digo, no siento que es un poco más cerrado dentro del cómic. Igual tampoco explotó mi mente el final del cómic. Pero, por ejemplo, se queda con Ramona, igual el... Sí, los dos se quedan con Ramona. Ya. Eso es algo, ¿sabes qué me hiciste acordar? Gracias. Que para es... eso estamos. En la película para mí, siento que hubiera quedado mucho mejor que Scott terminara con la Knives. Ya que se quedara con ella. Sí, porque dentro de la película igual Ramona siempre fue un poco lejana y parecía como que tenía como estos problemas. Cuando termina la película, como que esta tiene la oportunidad para que Ramona trabaje en sí misma, qué sé yo. Pero tenemos a Knives que como que la película te lleva a pensar de que tiene sentido que Scott, al aprender todo lo que le ocurrió, encuentre esta persona que en realidad lo ama, qué sé yo, y que comprenda como lo bueno que tiene. La película hace todo esto porque tengo entendido, como que... Y incluso hay un final alternativo donde él se queda con ella. Sí, Que los escritores, cuando se está haciendo todo esto, la película buscaba llevar a ese final. Así que se trabajó para crear la idea de que el espectador se sienta mucho más... Entienda más las relaciones, la conexión que tiene con Knives, más que tiene con Ramona. Que a diferencia en el cómic, uno en realidad puede sentir como... Tiene sentido de que los terminaran juntos. Es que lo que pasa es que ahí agarra un poco el sentido de que la película como que transcurre en a lo más una semana, un par de días, ¿cachai? Entonces, por eso se ve como abrupto eso. En cambio, en el cómic, obvio que tiene sentido que que termine con Ramona, creo yo, porque tú mismo dijiste, es un año, ¿cachai? No, Ramona en la película lleva conociendo a Scott poco tiempo, entonces no se ve como que empaticen tanto, creo yo. Claro, y si a eso le sumamos que más encima los escritores se están yendo por el camino de que termina con Knives, obviamente iba a crear como ese efecto. Pero ojo que ese final, claro, está grabado, lo pueden encontrar en YouTube, pero se lo mostraron a la gente y a la gente no le gustó. Hicieron como estas pruebas con audiencias, como test screening, creo que se llaman. Y a la gente no le gustó ese final. Bueno, puede ser también que sí. Entonces, por eso al final creo que como el cómic se está escribiendo a la par, como que utilizaron el mismo. Decidieron irse por el mismo camino. Sí, puede ser. Yo creo que sí, puede ser que no haya gustado. Quizás faltó un poco más de desarrollo de ese aspecto con la Knives entonces. Pero igual yo siempre sentí un poco que se iba más por el camino de la Knives más que Ramona. Aunque igual la primera vez que la vi, siento que a mí no tuve necesariamente muchos problemas con eso. Pero la empecé más veces y ahí empezaba un poco más maduro yo. Y ahí empecé a decir, bueno, es como que no funciona tanto, que no tiene tanto sentido que termine con esta chica y no con la otra. Ahora sí, siento que el final funciona del grupo, funciona mucho mejor con la película. Porque al final el grupo termina como logrando como tener su contrato. Como tener la plata, el Scott como que nunca estuvo metido con el mundo del coso. Como que le da como que John cambia de papel con John Neal, ¿no? El joven Neal. No, en ese momento pasa a ser Neal. Sí, ¿viste? Como que hay un cierre mucho más entretenido ahí, siento que mucho más sólido que en el cómic. En el cómic es como que, bueno, ya se habían separado, el grupo había terminado todo. Y al final termina siendo, Scott y la Kim crean otro grupo y solo tocan. Por lo menos, ahí por lo menos muestran que en realidad a Scott le gusta seguir tocando, pero en los dos Scott nunca estuvo muy interesado como oficialmente, como su pasión nunca fue la música. De mi perspectiva cuando estaba viendo me gustó mucho más que la banda continuara y todo y que estos personajes podríamos pensar que iban a seguir como con esta onda de la música, sobre todo porque a Scott no le importaba, como que en el cómic como que eso se pierde y como que era muy icónico para mí, por lo menos, sobre todo porque vi la película antes, sentía que me hubiera gustado que la banda continuara y todo, pero no fue así, me parece un poco aburrido de mi parte. Sí, puede ser, o sea, es que también
Siento yo que la banda en la película, a ver, ¿cómo explicarlo? Siento yo que tiene importancia, pero al mismo tiempo está muy en segundo plano, ¿cachai? Por eso yo te mencioné que a mí me gustaba mucho cuando vencían a estos gemelos. Mellizos eran gemelos, ¿no? Eran, bueno, los hermanos. En este duelo de banda, porque la banda de Scott se implica, entra más en la historia, ¿cachai? Pero ese yo creo que es como a la hora de adaptar el cómic a la pantalla, obviamente se fueron más por el tema de relación, ¿cachai? La banda siempre pasaba a segundo plano y tú veías que Scott no estaba como muy conectado, como que los amigos le decían como, oye, tenemos que ganar esto, y el Scott estaba como, ah, sí, como que estaba volado, ¿cachai? Sí. ¿Y con qué te quedas tú que al ser un conocedor de la película y del cómic, si tuvieras que elegir uno? Yo sé que es una pregunta muy difícil, que suene música de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cuál te gusta más, la película o el cómic? Pues creo que... Oh, Dios. Pues ¿Sí? yo creo que elijo la opción... No, la película. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Vamos a ver. Me, me- me gusta que la historia más... como me gusta que sea más clara. A pesar de que hay muchas cosas geniales dentro del cómic, recomiendo los dos son geniales de ver. Sí, po. Eh, cómo usan el momentum, todo cómo va aumentando cada vez más en la película, siento que funciona más para como contar una historia. Ujú. Eh, si algo, siempre es la onda, ¿no? Si no aporta más, ¿no? A quitarlo, para mí siempre creo que eso ayuda demasiado a la historia y creo que la película ayudó un montón a eso. Ahora, obviamente, la película le faltó un poco de quizás cosas que pudo el cómic haberle ayudado, qué sé yo. Pero aún así, a pesar de como de eso, yo encuentro que disfruté un poco más en ese sentido la película. Además que la película tiene el mundo de la música, que lo Mm. podemos escuchar. Eso es mucho más poderoso Sí. que simplemente leerlo. Eso nunca te va a dar el verdadero como sentimiento que se busca. Mm. Así que... Y eso lo incluimos con los actores, que le agregan su propia vida a los personajes. Claro. Para mí siempre va a ser eso mucho más poderoso. Ahora sí, el cómic tiene cosas como súper... No, de nuevo, ¿no? Por el desarrollo, el cómic tiene estos como... Esta relación entre ellos se siente en realidad verdadera, es como re bonito. Así que si les gusta como esto, como cosas de pedazo de vida, Slice of Life creo que se llama ese tipo de género, no sé, qué sé yo. De relaciones, entre personas, y además de la comedia, 100% recomiendo ver el cómic, leer el cómic. Pero película, opción película. O, si quieren, juegan el videojuego. También sí, le gusta no pescar mucho nada, pero le gusta como la animación. No, digo, los personajes. Es un buen medio también. Me pasa que no puedo creer que la película ya haya cumplido 10 años, weón. Como Sí. que 2010 yo estaba en primero medio. Estaba entrando al colegio. Creo que fue el 2010 fue el terremoto más encima, ¿cachai? Como que empiezo a pensar todo eso, como que, wow, ha pasado muy rápido todo. Eh, Sí. no sé, la película, como le he dicho yo durante todo el capítulo, tiene un apartado visual, una técnica que es tan llamativa a la hora de verla que tú te quedas ahí pegado, ¿cachai? Todas estas cosas como que sacan de los videojuegos es tan única que creo que funciona tan bien en esta película que definitivamente te hace como quedarte pegado y querer verla, ¿cachai? Obviamente quizás no vaya a ser tu película favorita, eh, pero sí es una película que logra destacar, que logra llamar la atención en un mundo que actualmente está dominado por adaptaciones de superhéroes, de cómics, digámosle cómics, no superhéroes. Eh, y donde quizás hay fórmulas repetitivas, tanto en Marvel y DC, esta película logra hacer algo distinto. Insisto, estamos hablando de que esto ocurrió 10 años atrás, cuando pensar en Avengers Infinity War, Avengers Endgame no estaba en los planes. Eh, pero es totalmente recomendada. Si quieren, apóyense en el cómic. Acá nuestro experto lo aprueba. Vean todos, todo bueno. Muy Eh, entretenido. y claro, el hecho de que, por ejemplo, acá en la película podamos disfrutar más de la música también le da otro plus, a diferencia del material original. Es difícil como... a ver,
como tú dijiste, quizá hay cosas que no funcionan en la película porque tú conoces el material original, ¿cachai? Como lo del Meta Scott, tú sentiste que no funcionó en la película. Si tú la ves solo, quizás sí te hace sentido, ¿cachai? Igual yo vi a esa persona, yo vi la película primero y un Mm. año después vi el coso, así que todo depende. Es que depende Yo lo vi cuando era chico, así que no me dio Claro. mucha importancia. Me gustaba mucho Ramón y quería que terminara junto con ella. No lo pensé tanto como dentro de la historia. Mm. Pero que sea, si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. ¿Qué más? Lo que pasa es que para mí es difícil hablar como de cosas malas de la película, porque creo que es como, o sea, yo insisto, no va a ser la mejor película que vayas a ver, ¿cachai? No va a ser una película que vaya a ser con muchos premios, pero es una película que te va a entretener. Yo sí la daría premio, es re buena la película. Claro, pero esa es nuestra perspectiva, ¿cachai? La mejor de todas. La mejor Objetiva. adaptación. Lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor, como dice Forrest. Pero en sí, la película es súper redondita. Que yo creo que Sí, siempre sí. digo eso, por lo menos las que hemos visto. Las películas son muy redonditas, te vaya a divertir, te vaya a entretener. Ahora sí, como dije, si tú eres gamer, quizás quieras jugar el videojuego y lo vaya a pasar bien también. Así que disfruta tu vida, disfruta Scott Pilgrim. Si te interesa como hacer como comedia en general, entrar al mundo de la audiovisión. ¿No? ¿Cuál es la palabra? ¿Audiovisión? ¿Es así? ¿Es eso? Audiovisión, audiovisión, audio. Bueno, es un buen material para estudiar. También cosas de Edgar Wright en general, sobre todo en montaje y cosas así. Mm. Pero bueno, esta trilogía, ¿cómo se llama esta trilogía de Edgar Wright? La trilogía de Cornetto. Sí, supongo. Muy, muy bueno para estudiar en la comedia dentro del cine. A ver, te confirmo. Se llama La trilogía de Cornetto, donde está Buena idea. El fin del mundo, Hot Fuzz y Shaun of the Dead. Ahí uno puede estudiar demasiado como esto de cómo hacer comedia dentro de este mundo audiovisual. Ya, como que, claro, tú dijiste que este tipo sabe mucho de comedia, pero no es como comedia, no es por desprestigiar a Adam Sandler, pero no es como ese tipo de comedia, ¿cachai? No es como humor con peos y eruptos. Aplica mucho más como el medio, eso es lo importante. Así que, como ya había dicho, ¿no? Así que eso es lo que hace bonito. Así que, qué sé yo. Si saben más películas así, coméntenlo en los comentarios, denle me gusta. Sigan a nuestras redes sociales, estamos en todos lados. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Instagram. MySpace. Creo que está muerto El MySpace. closet de tu hermano. Tu Tamagotchi, si te metías en tu Tamagotchi, vamos a encontrarnos ahí también. No, pero en serio, nos pueden buscar, nos pueden seguir, nos pueden comentar las fotos, los mismos capítulos los estamos subiendo a YouTube, estamos subiendo, mi compañero hace un compilado de los mejores momentos de cada capítulo que quedan excelentes y que se los recomendamos Bueno. que los vayan a escuchar y agradecerles también por seguirnos y escribirnos por interno así como, oh, que estuvo bueno el capítulo, nos pueden comentar también en los videos de YouTube o en las fotos de Instagram también para nosotros estar más conectados con lo que a ustedes les gustaría escuchar próximamente. Bueno, nos despedimos, gente. Disfruten de la vida, disfruten de la música. La vida es corta, se van a morir todos tus seres queridos van a desaparecer, así que anda a abrazarlos. Nunca los suelten, incluso si tienen esposas, pongan, no de casados, sino esas esposas de policía. Se ponen las muñecas, ¿no? Para que nunca escapen, nadie. Y vean Scott Pilgrim. Sí, también pasa, ¿por qué no? Nos vemos, gente. Cuídense. Hasta luego, hasta luego.